Mauricio, cuidado. ¿Qué filmas, flaco? Sí, a vos te hablo. ¿De qué canal sos? ¿Qué? ¿C5N? En ese canal son todos gorrionistas. Volá de acá. Bienvenidos, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes a las 22 en la pantalla de C5N. Hoy tenemos un programa tan cargado de información que necesitaríamos 2 horas para hacerlo. Ya está en nuestros estudios Juan Grabois, uno de los referentes de movimientos sociales que mañana se movilizan en concordancia con la llegada de la misión del Fondo Monetario a la Argentina. Y vas a escuchar también, sí, la vas a escuchar también a esta hora en este canal a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, la nueva ministra de Seguridad Nacional, la que protagonizó involuntariamente para ella una agria disputa interna con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. En general a Sergio Berni lo escuchás y lo ves en todos lados. A ella no, es bastante de perfil bajo y bueno, eso quizás es lo que hizo que Berni la cruzara como la cruzó últimamente. Hoy el presidente la respaldó, la ratificó en su cargo, dijo que se va a hacer lo que el presidente disponga respecto de los efectivos federales en el conurbano bonaerense, pero bueno, lo vas a escuchar de su boca. ¿Qué pasa con los efectivos de Gendarmería y de Prefectura en el conurbano? ¿Cuál es el plan del gobierno para la inseguridad? ¿Cómo combatir la violencia social que emerge en situaciones como la que se ven con los rugbyers en Villa Gesell? La violencia social latente en un montón de aspectos. Bueno, en instantes, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, acá en Brotes Verdes, en un reportaje exclusivo, la tarde misma en la cual se reunió con el gobernador Axel Kicillof, con el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, a quien lo llamaron al orden y lo invitaron a conocerla, algo que hasta ahora dijo que no había hecho. Ahora, también hay hoy información exclusiva acá. Acá te vas a enterar por qué las concesionarias de las autopistas, sí, los ex socios de Mauricio Macri, pidieron una tarifa de 168 pesos. Repito, los concesionarios de la Autopista del Sol, la Panamericana, el acceso más utilizado para la capital federal, quieren un peaje de 168 pesos. De esto vamos a hablar esta noche en Brotes Verdes. Vamos a hablar de los jubilados también, porque Noé Barral Grijera trajo una información exclusiva respecto de cómo cocina el gobierno esa fórmula de movilidad jubilatoria que a partir de junio va a regir para todos los jubilados, que va a reemplazar la fórmula del macrismo. Todo el debate que hubo con la ley de solidaridad previsional también va a estar presente, por supuesto, pero antes que eso vamos a hablar de la deuda. La noticia de hoy tiene que ver con la deuda, tiene que ver con la llegada de la misión del Fondo Monetario mañana. Y lo que anunció Martín Guzmán hoy, que es que se va a reperfilar, palabra que aprendimos el año pasado, pero que ahora se puso de moda y parece que usan gobiernos de distintos signos, se va a patear para adelante el pago de un bono que vencía pasado mañana. ¿Es grave esto para nosotros? ¿No es grave? ¿Anticipa una estrategia dura en la renegociación? ¿Cómo puede impactar en el bolsillo? Habló Miguel Pese, el presidente del Banco Central, esta tarde. Dijo, si hubiéramos emitido los 100.000 millones de pesos para pagar este vencimiento de deuda, todo el mundo estaría hablando del impacto inflacionario y sobre el dólar de esa emisión de 100.000 millones de pesos. Miguel Pese no cree que esa emisión fuera a generar inflación descontrolada, pero por supuesto las expectativas juegan y cuando todo el mercado se alinea en contra, hay que moverse con pie de plomo. ¿Es eso lo que preanuncia la decisión de hoy del gobierno de no pagar pasado mañana el capital de este bono? ¿Llegó la sangre al río después de la pulseada de Axel Kicillof con los tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires? Me interesa a mí arrancar este programa con 2 fragmentitos de Cristina Fernández de Kirchner en La Habana. Se pasó mucho lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner respecto de la cara que le puso a Mauricio Macri, pero no se detuvo tanto la crónica periodística en estos 2 fragmentos, que para mí, tienen mucho que ver con la discusión interna que está teniendo el gobierno respecto de la deuda. Cristina se preguntó si no habría que investigar el origen de la deuda para que no vuelva a pasar lo que pasó con Macri. Hasta ahora no es esa la estrategia de Guzmán. Escuchá estos segunditos que para mí son clave
para dilucidar lo que viene. Esto es lo que me parece que debería ser un punto de inflexión en la historia del endeudamiento en la República Argentina. Pienso que deberíamos, en principio, investigar. Creo que no se puede, independientemente de la reestructuración de la deuda. Yo ya lo dije en otras oportunidades, esto inclusive, no es nuevo. Pero claro, esto por ahí, dicho en campaña, parecía algo así como algo de campaña, pero creo que sí, porque además el no haber investigado la otra vez fue lo que permitió que se hiciera nuevamente lo mismo y con los mismos personajes. Escucharon bien, ¿no? Es algo que hasta ahora del gobierno no se había escuchado en estos 60 días. Investigar el origen de la deuda. Lo dijo Cristina Fernández en la presentación de Sinceramente que hizo en La Habana el sábado. Y muchos acreedores externos se quedaron mirando esta parte de la escena. Ahora les voy a contar por qué la misión del Fondo Monetario que llega mañana también vio un fragmentito de lo que dijo Cristina en La Habana y se puso a repensar la situación. Ahora, esto de auditar la deuda, de estudiar de dónde viene, quién la tomó, en qué condiciones la tomó, ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? En general el credo del mercado indica que no se puede hacer. Y el gobierno, hasta ahora, en la única vez que se pronunció respecto de esto, no fue porque le preguntara a un periodista, fue en el Congreso de la Nación, cuando fue Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, a defender el proyecto de ley de solidaridad previsional. Matías Culfas, ante una pregunta de Nicolás del Caño, que estaba recién en los estudios de C5N, respondió lo siguiente. El diputado del Caño, Nicolás, mencionabas la cuestión de la sostenibilidad de la deuda, mencionando el concepto de deuda odiosa. Yo no soy abogado, pero entiendo que la idea de deuda odiosa refiere a gobiernos ilegítimos, dictaduras militares que endeudan los países sin tener la legitimidad para hacerlo. A lo mejor es una definición acotada, pero esto es lo que entendemos por deuda odiosa. Creo que es una discusión que no se corresponde con este periodo histórico. Creo que Argentina ha tenido un gobierno elegido democráticamente que, ante la situación de desequilibrios, optó, en lugar, como vemos nosotros, de apostar a un crecimiento de la actividad productiva, optó por ir tapando agujeros, tomando deudas. Y lo hizo de manera, entendemos, muy responsable, muy acelerada, a tal punto que en muy poco tiempo la sostenibilidad de la deuda se vio comprometida la posibilidad de pagar esa deuda. Por eso pensamos que el camino adecuado es lo que se plantea en este proyecto, que es poder iniciar las conversaciones para generar una negociación que permita aliviar la carga de la deuda, renegociarla con los acreedores, teniendo al Congreso Nacional debidamente informado. Claro, ahora no lo dice Nicolás del Caño, lo dice Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se puede cuestionar por su origen la deuda que ahora el gobierno está tratando de renegociar por su peso insoportable para la economía argentina en un plazo que permita a la vez no entrar en default? Bueno, esto último es bastante difícil. Hoy, de hecho, la decisión que toma Martín Guzmán es prácticamente un default en un caso puntual, como fue en su momento lo de Hernán Lacunza cuando decidió reperfilar aquellos bonos en pesos cuando todavía gobernaba Macri. Bueno, lo que dice Cristina Kirchner es que se puede detener un país a pensar algo que pensó Ecuador, por ejemplo, en su momento, algo que algunos países europeos también se plantearon y que no tiene que ver exactamente con la deuda odiosa. La deuda odiosa, como decía Culfas, se aplica en general como doctrina a dictaduras. Lo aplicó Estados Unidos al caso de Irak, de Saddam Hussein. La aplicó también Cuba cuando desconoció la deuda de España, cuando se independizó de la mano de Estados Unidos, mucho antes de la Revolución Cubana de los 50. Bueno, la deuda odiosa tiene distintas interpretaciones como doctrina. Una puede ser que la tomó una dictadura, otra puede ser que la tomó un gobierno y la despilfarró. Pero hay algo más en el caso de Macri. Y ahora vas a conocer también la historia hoy de un buitre en el Ministerio de Finanzas. Un tipo que trabajaba para Mauricio Macri que ahora contrataron
los fondos acreedores, pero que se quedó trabajando casi 2 meses más sin cobrar. ¿Estaría espiando? ¿Estaría juntando información? Siguió yendo al ministerio, así de buen tipo que es nomás. En un ratito te cuento esa historia. Ahora, la auditoría se puede hacer simplemente viendo que Toto Caputo, el ministro de Finanzas, emitió deuda cada vez que le pidieron los fondos acreedores que necesitaban colocar un dinero a determinado plazo, a determinada tasa. Ya eso, actuar como un pibe de Rappi, como un delivery boy para los fondos de Wall Street, amerita para mí una investigación judicial. ¿Por qué? Porque están obligados ellos a negociar en los mejores términos que haya para la República Argentina. La justicia quizás podría tomar esto. Hay que ver si es voluntad de los jueces, ¿no? Moverse, en algunos casos se mueven, en otros no. Sabemos que esto depende del vaivén de la política. Cristina habló también del Fondo Monetario, y sobre el Fondo Monetario, que llega mañana en su misión, dijo esto, escucha. ¿Cómo que el estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo. Está prohibido también. ¿Y por qué entonces vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Y no estoy hablando de cuestiones ideológicas, estoy hablando de la ley, estoy hablando de la buena fe y estoy hablando de que quiero que me apliquen el estatuto del fondo entero, del primero hasta el último artículo. No me elijas que el capítulo que me vas a aplicar, que me vas a aplicar el capítulo que me dice que no puedes hacer quita, pero no te aplicás el capítulo que te dice que vos no me podías prestar para que fugaran la plata como la fugaron. ¿Hace falta que lo subtitule esto? Me parece que no, es bastante claro. Lo anticipó Alberto Fernández cuando se vio con la misión del Fondo Monetario antes de ganar las elecciones y después de ganarlas cuando era presidente electo. Les mostró, miren, esto es lo que entró como crédito a Macri, esto es lo que se fugó en paralelo. Casi que son un espejo. Lo que entró se fue, así como entró se fue. Y eso es lo que prohíbe explícitamente el artículo 6 del Estatuto del Fondo Monetario. Y bueno, lo dice Cristina muy claramente, ¿no? No quiero que me apliquen el que va en contra mío y que no apliquen el que va a favor. En ese contexto llega mañana la misión del Fondo Monetario a la Argentina. Y de eso vamos a hablar también esta noche con Juan Grabois. ¿Por qué? Bueno, el hashtag es la deuda interna. Con ese hashtag pueden participar de la discusión. Ahí lo tenés, ¿no? Ahí, mira, ahí. La deuda interna es el hashtag para que participen de la discusión desde sus casas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida de vuelta. Gracias. Juan, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias por invitarme. El hecho de que mañana vuelvan a movilizarse ustedes, ¿tiene que ver con la llegada del fondo? ¿Tiene que ver con incidir en esa discusión? ¿Se acabó la paciencia? La movilización es una movilización de repudio al Fondo Monetario Internacional. Ya, hay una cosa que recién yo no lo había escuchado a Culfas. Yo creo que está equivocado. Digamos, el concepto de deuda odiosa es un concepto viejo de un doctrinario ruso que se llama Alexander Sack y que establece que hay 2 requisitos: la ausencia de beneficios para la población y la complicidad de los acreedores. No tiene nada que ver con la legitimidad de origen del gobierno. Digamos, habla sobre el hecho de haber contraído la deuda en condiciones que no benefician al pueblo y que tiene complicidad de los acreedores. Yo me acuerdo que el 17 de julio del año 2018, apenas se había firmado el memorándum del stand-by, hicimos una carta a Lagarde que me tocó redactarla a mí con Kichilov, que la firmó medio gabinete, digamos, actual, cuando era oposición. Axel, Máximo Kirchner, Felipe Solá, había una cantidad de firmas impresionantes, toda la dirigencia sindical, social, etcétera, planteando, en primer lugar, que se estaba violando el artículo 6, que es explícito cuando dice que si se ve que hay fuga, que es la formación de activos en el exterior, es decir, el fondo le da dólares al Banco Central para que venda esos dólares que después se van afuera. Es una cosa bastante perversa. Porque si no, no hubiese tenido dólares del Banco Central. En suma, para vos, ¿hay elementos como para aplicar lo que dice Cristina? Yo estoy absolutamente convencido, pero además, digamos, lo dice Cristina, lo dice el Papa, lo dice gran parte de los economistas que fueron de la escuela de Friedman en algún momento. Es decir, la deuda acá pagó la campaña de Macri y la formación de activos en el exterior, que es la fuga de capitales. ¿Y en el último tiempo lo hablaste con algunos de los actuales miembros del gabinete que firmaron esa carta con vos? Lo hablé también con gente del gabinete económico, es nuestra posición. Nuestra posición ¿Y es, la de ellos?
Bueno, hay distintas visiones, digamos, porque los vencimientos de la deuda con el fondo son dentro de un año y pico. Ahora es el tema de los bonistas privados. Y de luego al fondo le conviene que haya una quita sobre los bonistas privados para que dentro de un año y pico negociar que se les pague a ellos. Está la idea de la prórroga dentro de 4 años, y dentro de 4 años que vamos a conseguir 50.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Es como loco. Es decir, acá hay un problema que es, entró plata y se fue. No fue a hospitales, no fue a escuela, no fue a ningún lado. O sea, vos en el último punto, además de lo que dice de la auditoría de la deuda, Cristina, también coincidís en que el fondo tiene que aplicar una quita, aunque no lo permita su estatuto. Una quita de todo lo que fue en violación al artículo 6, digamos. La Argentina no puede pagar eso, es una estafa. Y hay una cosa que diputado Itay Hackman y Fede Fagioli, hoy hicimos una presentación pública en la Plaza de los Dos Congresos, que es un proyecto que elaboramos la semana pasada para investigar la fuga, que es la contracara de la deuda, digamos. No está el origen de la deuda, la violación del artículo 6, pero después está la fuga, que es una práctica habitual del empresariado argentino, que tuvo la característica durante el gobierno de Macri que fue avalada y fue, digamos, fomentada por el propio gobierno de Macri, que básicamente es, yo quiero saber quiénes son los que se la llevaron, cuánta, cómo, hacia dónde, y esa información está en el Estado Nacional, la tiene el Banco Central, se necesita una autorización para que sea esa comisión investigadora. Juan, ahora vamos a retomar la movilización de mañana, vamos a retomar el tema de la misión del Fondo Monetario que llega mañana. Quiero que nos metamos en la entrevista exclusiva que hicimos hace instantes nada más, hace un ratito, menos de 2 horas, con la ministra de Seguridad de la Nación, la ministra de Seguridad, que hoy es protagonista indiscutida de la noticia. ¿A vos qué es lo que te importa? Bueno, se están matando, parece, en las alturas, entre Sergio Berni y la ministra. Públicamente tuvo que intervenir el presidente convocando una reunión con el gobernador bonaerense. Fue el conflicto, hasta ahora yo diría, de estos 60 días, el más resonante, y me parece que esta es una voz que vale la pena escuchar. No nos quedamos en el conflicto, pero sobre las diferencias con Berni, esto dijo la ministra. Bien, pasado mañana se reúnen en el Consejo de Seguridad todos los ministros del país. Se espera que lo coordine el Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Qué se proponen para la reunión? ¿Qué va a cambiar coordinando todos los ministros de seguridad? Bueno, la intención es poner en marcha el Plan Federal de Seguridad, que es lo que el presidente nos encomendó. Eso implica, digamos, contar con la presencia, requerimos de la presencia de todos los ministros de la Argentina, de seguridad, para articular acciones. Algunas de esas acciones comenzaron a ser articuladas en reuniones que tuvimos en estos 2 meses, con casi todos los ministros. Yo creo que aproximadamente el 80% vinieron a vernos, o bien nosotros estuvimos en Misiones, Santa Fe, ¿no? En alguna provincia de Buenos Aires también. Y la intención durante el encuentro es desarrollar el plan federal. Va a haber un discurso mío en el cual yo voy a dar cuenta de cuáles son los lineamientos principales y firmar algunas actas de acuerdo también con algunas provincias y algunas agencias del Estado que van a colaborar en algunos planes específicos. ¿Qué va a cambiar? ¿Va a seguir habiendo fuerzas federales presentes desplegadas en el conurbano bonaerense? Van a seguir estando las fuerzas federales desplegadas, sí. ¿En algún territorio en especial? ¿En los mismos en los que están desplegadas hoy? Por el momento el despliegue permanece como estaba. La decisión está en manos del gobernador y ya se ha manifestado el jefe de gabinete que ellos quieren mantener las fuerzas federales, así que lo que nos resta es hacer un trabajo de coordinación por si hay que hacer ajustes en ese despliegue. El ministro de Seguridad bonaerense dijo que ustedes no le proporcionaron la información suficiente sobre qué hacen esas fuerzas ahí y por eso le mandó una carta pidiendo el retiro. Sí, bueno, nosotros tuvimos una conversación con él y trabajamos en un convenio que debería tener que firmarse en los próximos días o semanas. Eso está sujeto al gobernador porque es el gobernador el que firma el convenio, no es el ministro. Y la verdad es que nosotros estamos trabajando y muy comprometidos con la seguridad de todo el país. En la provincia de Buenos Aires vive más de 1/3 de la población argentina, así que particularmente estamos muy interesados en la provincia de Buenos Aires. Yo he tenido ya 2 conversaciones con el gobernador, así que él sabe que estamos a disposición. No hay ningún conflicto de nuestra parte, ¿no? ¿De la otra parte sí?
No del gobernador, o sea, el gobernador está, me parece que, digamos, en la misma sintonía que nosotros, y de hecho lo ha demostrado en las conversaciones que hemos tenido, o sea, no hay, me parece que ahí hay otra cuestión en la que no quisiera introducirme. De nuestro lado está todo el compromiso de trabajar por la seguridad y la paz de todos los argentinos, y la provincia de Buenos Aires, además donde yo vivo, así que hace muchos años, en el conurbano, o sea, sabemos que son muy importantes las fuerzas federales, el gobernador también sabe que son muy importantes, y lo que se requiere sí es una articulación con la policía de la provincia de Buenos Aires. Usted decía que hay mucho de la gestión anterior que está en las antípodas, o muy diferente de lo que piensan ustedes, de cómo piensan ustedes la seguridad. ¿Siente como una provocación que el ministro bonaerense elogie a la exministra en algunos aspectos de su gestión? No, la verdad que no me siento interpelada. No me interesa la polémica, así que, y la verdad que cuando participo de estas instancias mediáticas porque son parte de la función pública, pero no es un espacio que necesite ocupar mucho más que para informar lo que estamos haciendo, para resolver o responder sobre todo preguntas que tiene la opinión pública. Así que lo otro es un deporte que no me interesa. No me parece, sí, no me parece que nos sirva, me parece que no sirve, no le da más seguridad a la gente efectiva todo eso. Bueno, una descalificación total de lo que hasta ahora Bernie venía construyendo como un estilo, ¿no? El bajarse de un helicóptero, subirse a un capot. Un estilo muy similar al de Patricia Bullrich, ¿no? Hay que remarcar. Bueno, estuvieron reunidos hoy Sergio Berni, Axel Kicillof, la ministra Sabina Frederick, por la tarde en La Plata, buscando justamente descomprimir un poco la situación. El comunicado posterior de la reunión habla de que van a realizar un trabajo conjunto para coordinar la acción de los agentes federales allí en la provincia de Buenos Aires, así que parece que la sangre no llegó al río. Prima la postura, sí, de Sabina Frederick y del presidente Alberto Fernández de mantener los agentes federales en la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni dice que la carta se filtró. La que él le mandó diciéndole que se lleve a esos 6.800 Exacto, efectivos. que si no le iba a informar que retire a los agentes federales de la provincia de Buenos Aires. Una carta, la verdad que muy altisonante. Él dice se filtró, yo no se la pasé a la prensa. Hablamos también sobre los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Es muy cruel lo que ocurre cada vez que Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, saca un comunicado, tuitea algo, sale a hablar en algún lugar, el encarnizamiento con el cual parte, creo yo, del macrismo, los que reivindican la acción de Bullrich, le responden y lo acusan de usar políticamente la muerte de su hermano. Una muerte por la cual se movilizó medio país. Es realmente inédito. Hablamos de esto con la nueva ministra de Seguridad y dijo lo siguiente. La familia de Santiago Maldonado reclama que no se ha sancionado a los gendarmes que intervinieron en esa represión y que, bueno, transcurridos ya 2 meses del gobierno, no están teniendo la respuesta que ellos esperaban. ¿Qué dice el ministerio? Bueno, en realidad esto es obviamente es un reclamo de la familia, pero también es un reclamo, me parece, de una buena parte de la sociedad argentina y también de los integrantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo a la gente de la gendarmería, ¿no? Porque nosotros estamos revisando la actuación administrativa junto con la fuerza, con la gendarmería, porque tenemos autoridades nuevas, y estamos precisamente viendo cuál ha sido el procedimiento administrativo que se siguió, y lo que hemos observado es que no es un procedimiento disciplinario el que se llevó adelante. O sea que eso está pendiente. Está pendiente el procedimiento disciplinario. O sea, la gendarmería se rige por el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, del Ejército argentino. No es el mismo sistema disciplinario que el de la Policía Federal ni de la Prefectura. Y ese procedimiento no se llevó adelante. Lo que hubo fue un procedimiento administrativo para deslindar a la Gendarmería de la figura de la desaparición forzada. ¿Buscaron encubrirlos? Digamos que sí. Digamos. Lo que quiero decir es que no se establecieron las responsabilidades de quienes actuaron en el operativo. Las responsabilidades sobre, digamos, la situación que condujo a la desaparición durante 3 meses del cuerpo de Santiago Maldonado y al hecho de que se lo encontró muerto, ¿no? En un operativo que a todas luces
es un operativo que tuvo millones de falencias. Más allá de si haya contribuido el accionar de Gendarmería o no a la muerte directamente de Santiago. Claro, se podría sancionar digamos, si independientemente. contribuyó o no, eso es algo que tiene que dictaminar la justicia, no es una responsabilidad nuestra. Nosotros lo que tenemos que hacer sí es establecer claramente si la acción de los que participaron de ese operativo fue una acción que se ajustó a la normativa de la propia institución o no. Esa actuación administrativa que es disciplinaria aún no se llevó adelante. El caso de Rafael Nahuel también fue encarado por parte del gobierno anterior como al principio una especie de logia protegiendo a los afectivos que habían intervenido y después se terminó descubriendo que lo mataron por la espalda y a quemarropa. ¿Ahí sí se establecieron las sanciones necesarias? Ahí sí, ahí está la justicia interviniendo, es diferente la situación. De todas maneras estamos haciendo la revisión de las dos cosas, del operativo y también de la actuación disciplinaria. Pero es un poco más clara la situación que en el otro caso, que no hubo ninguna sanción y que la justicia además tampoco consiguió intervenir, ¿no? en la sanción más penal, digamos, ¿no? En el caso de los integrantes del operativo. Juan Grabois, ¿cómo crees que encara el gobierno de Alberto Fernández en estos primeros 2 meses estos casos tan graves de represión durante el macrismo? Bueno, como todo, nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la ministra. Estoy de acuerdo con lo que ella está buscando hacer desde el ámbito acotado que tiene, digamos. No se le puede pedir tampoco al Ejecutivo que tenga las atribuciones del Poder Judicial. Hay cosas que el gobierno no puede hacer, digamos, no puede condenar porque no tiene esa atribución. Tampoco puede liberar o absolver. Exactamente. Entonces, por lo menos que no dé un cheque en blanco, que marque responsabilidades, que cambie el discurso, bueno, es algo que nos va a hacer bien a todos. Después hay debates y discusiones que a mí me parecen una falta de respeto al 40% de pobres que hay en este país, a los 8 pibes que se murieron. Creo que hay que dejarse de joder con algunas discusiones de microclima. La verdad que a veces parece que alguna gente necesita un grupo de autoayuda o algo por el estilo para tratar de resolver su neurosis, porque no entender... Lo digo por Sergio Berni y por otras cosas más. Digamos, no entender que acá tenemos una situación... no hay conciencia de la crisis que está atravesando este país. Ni en una parte de la dirigencia política, ni en los comunicadores. Es decir, nosotros estamos en una situación catastrófica. El año pasado terminó con 40% de pobres, yo te puedo asegurar que hay más. Hay más. Sí, no tengo... y murieron 8 pibes. 8 pibes murieron. Bueno, hablemos de eso, Juan, hablemos de eso. Teníamos previsto hacer otra entrevista. La verdad que este programa es para 2 horas, de verdad, el material que tenemos hoy. Quédate porque en un ratito tenemos las autopistas del Curro con un episodio nuevo. Pidieron las concesionarias de la Panamericana y de Acceso Oeste que el peaje suba de 60 a 168 mangos en los últimos días del gobierno de Macri. Repito, de 60 a 168. Por supuesto que no ocurrió esto y sería completamente inviable, pero tengo la nota en la cual piden primero el pase a 95 y después a 168. En un ratito nada más. Y NOE, la fórmula nueva de movilidad para los jubilados, ¿cómo va a ser? ¿De qué va a partir? Pero el tema Wichi a nosotros nos preocupa también, Juan. Y la verdad, hay escenas como la de esta nena. Pon el video ese, Santi, el video que nos mandaron. Mira, ponelo y mientras le hablo encima porque... Así se busca agua en el Chaco salteño. ¿Y sabes de qué son esos bidones, no? Son de glifosato. Esos bidones son de glifosato, lavados, yo creo que no las suficientes veces. Escúchala. Vamos, para qué. Vamos. Esta imagen nos la compartieron, quería ver justamente el nombre del doctor porque lo entrevistamos hoy al doctor Rodolfo Franco se llama, es un médico que trabaja en Misión Chaqueña. Misión Chaqueña es un pueblito ahí en el Chaco salteño, a 400 kilómetros de Salta capital, en donde pasa esto que estás viendo. Una nena que va y busca
agua en bidones de glifosato cuando hay agua, porque a veces hay 12 horas que no hay agua. Y las napas de 30, 40 metros de profundidad están todas arruinadas. Ellos, nos decía hoy el doctor, mirá cómo sacan agua. Ahí tenés otro video. Los blureamos para por supuesto, proteger la intimidad de los chicos, ¿no? Repito, este doctor atiende 6.000 personas. Es un médico de 60 y largos que se fue a vivir allá porque enviudó y tiene bajo su égido, digamos, 6.000 personas. Hoy la ministra de Salud de Salta dijo que esto no es de hoy, que los chicos en esta época del año siempre mueren. Como si fuera una estación. Como el verano, el primavera, el otoño, el invierno. Es desgarrador escucharlo a este médico y a la nena llorando porque tiene que cocinar con ese agua. ¿Tiene hambre? ¿Sabes cuánto? Estos son videos grabados, ahí tenés la fecha. Grabados El agua obtenida este sábado, del pozo. Ya vamos a cocinar con esto. Este sábado 8 de febrero fueron grabadas estas imágenes por este doctor. Ricodicito. No son de las redes. Como verán, aquí está el agua obtenida de allá desde el pozo. Con esta agua vamos a cocinar, o estamos cocinando, y de esta agua vamos a tomar. Y después veremos con qué utilidad lo utilizaremos. Es terrible, la verdad, ver esto, y es a lo que te referías vos, Juan. Es la realidad que se vive en un lugar donde han muerto ya 8 chicos y donde hay otros 1000 por lo menos en riesgo. Mira, hay cosas que son espantosas, digamos. Fue una brigada de los compañeros de los movimientos sociales, ¿no? Hay cosas que vienen de lejos. Nosotros tenemos muchos compañeros en esa zona. Es la zona de Tartagal, de las viejas movimiento piquetero, la UT de Mosconi, de Pepino Fernández, Sí, Pepino etc. Fernández. Con Pepino hablábamos de, vale $1.500 una perforación. Hay 10 distritos que están jodidos. Todavía no se hicieron las perforaciones. Entonces nosotros estamos juntando donaciones para las perforaciones, mandando médicos voluntarios. No es cierto. Primero, si fuera cierto, es un argumento inválido, pero no es cierto que todos los años pasa lo mismo. Pasó algo este año, que es, cerraron el Ministerio de Primera Infancia y sacaron el programa Refuerzo Estival, porque siempre en el verano hay una situación de que como las napas están contaminadas por el glifosato, por la deforestación, por el agronegocio, que es la causa estructural de todo eso, bueno, hay que llevar con camiones el agua. Eso se fue cortando. Y es responsabilidad del gobernador. Pero no te Sáenz. quepa la menor duda. Urtubey tiene la responsabilidad de haber desmontado medio Chaco salteño, con su hermano, que ahora es el empresario nacional emblema, que es el de Celulosa Argentina, que desde luego destruyeron todos los bosques, todo el medio de vida de las comunidades originarias. Y después hay un problema de no atender mínimamente la urgencia, el desastre que provocaron con la deforestación, que es llevar agua y tener básicamente cubierta la cuestión sanitaria. Permitime agregar un dato, Juan, porque estuve preguntando también en el Ministerio de Obras Públicas sobre esto. Una cosa es llevar con un camión del ejército agua pura, transparente, para que los pibes puedan cocinar, que eso está bien desde el punto de vista humano. Sí. Pero es paliativo. Es ¿no? un paliativo. Hay un acueducto que está en marcha en Chaco, el segundo acueducto. Ya hay un acueducto construido, pero hay otro acueducto que está previsto que recorra 26 localidades, que podría abastecer a 400.000 personas, que son todas las que falta abastecer de Chaco. ¿Sabes cuánto avanzó durante los 4 años de Macri? 9%. Esa obra avanzó 9%. Ojalá le hubieran puesto la mitad del empeño que al Paseo del Bajo. La mitad del empeño. No, obviamente eso es así. Con un 40% de pobres, imagínate, en esas zonas es muchísimo peor. Y hay una responsabilidad absoluta de Macri en la catástrofe social que hoy vive la Argentina y en la imposibilidad de poder resolverla rápidamente por esta situación de la deuda. Pero si no puedes terminar el acueducto, hace 40 pozos. Manda la perforadora y hace los 40 pozos. Porque eso de alguna manera te permite resolver, si vos tenés la primera, segunda napa contaminada, vas a la tercera, y ahí mejor que esos bidones de glifosato va a ser. Y aplicar la ley de bosques y que no sigan desmontando más para hacer agronegocio, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que, digo, son de una urgencia y son de una gravedad.
una cuestión estructural que es resolver bien lo de la deuda, porque si se resuelve mal, la Argentina es inviable, y lo de la mecha corta no es joda. Digamos, si no se puede bajar estos niveles escandalosos de pobreza, que debemos estar por el 42% en este momento, si no se puede resolver la situación alimentaria de los que la están pasando mal de verdad, no sé cómo vamos a viabilizar este país. ¿El objetivo de mañana es visibilizar eso? ¿Que el Fondo Monetario visibilice eso? El fondo, a ver, viste, porque siempre van cambiando de directivos y todos los que vienen tienen rostro humano. Si tienen rostro humano, pues yo hablé con alguno que hay por ahí, tienen que ponerse de rodillas y pedirle perdón a esos pibes, y pedirle perdón al pueblo argentino, a los pobres de la Argentina, y reconocer su complicidad y su corresponsabilidad en el latrocinio y en el saqueo que hubo en este país, que es de proporciones inmensas. Juan, ¿no tenés miedo, por supuesto sin minimizar para nada el problema del hambre ni de la pobreza, que son, como decís, escandalosos y todo? ¿No tenés miedo que, utilizando eso como argumento, se le aplique un ajuste a la clase media, como diciendo, tienen que poner el hombro sectores que no son los más perjudicados, por ejemplo, los jubilados que ganan 30.000 pesos? Mira, yo tengo una cosa clarísima, que es el problema de la distribución de la riqueza acá no está en el 30% del medio, está en el 1% más rico. O sea, está en los Vicentín, que 18.000 millones de mangos de préstamo. Sería bueno hacer la comisión investigadora para ver si no se lo fugaron. ¿Y ves que el gobierno está haciendo algo con eso? Mira, yo creo que a mí hay una cosa, por ejemplo, que mañana vaya Guzmán al Congreso, es la contracara de lo que hizo Macri. Macri tomó la deuda y después sacó un video por YouTube. Guzmán va a plantear su programa al Congreso. Mañana lo vamos a escuchar. Hoy sacaron un comunicado duro. Yo creo que hay una estrategia de hacer una negociación más dura. Yo todavía tengo mucha confianza en el gobierno del Frente de Todos, que no va a pagar a costa de más sufrimiento para nuestro pueblo. Sí creo que, insisto, falta conciencia en algunos funcionarios y en un sector de la militancia, incluso de la opinión pública, sobre cuáles son las prioridades. Alberto habló de la ética de las prioridades en su discurso original. A mí eso me gustó mucho, que hay un montón de problemas, pero hay algunos que son prioritarios. La discusión de Bernie no es la prioridad ahora en la Argentina. ¿La de los presos políticos? Yo creo que tampoco, porque es una discusión semántica, no le resuelve el problema a nadie. Entonces es una discusión del microclima. No jodamos, se murieron 8 pibes. Vamos a discutir la doctrina, vayan a discutir a la Facultad de Derecho, digamos. No, y te lo digo yo, que soy abogado de Luis Delía, que está con 3 bypass en una cárcel común. Fui parte de la querella contra Morales de Milagro Sala. La compañía cristiana como Oropí denuncié el lawfare en Argentina, en Brasil, etcétera. Estoy convencido que en Argentina hubo lawfare y que el Poder Judicial, sobre todo el federal, es una cloaca. ¿Pero en el mismo grado afectó eso? Pero ahora me preocupa otra cosa. Entiendo, pero igual en el mismo grado afectó eso a Luis Delía o Milagro Sala, que claramente están detenidos por razones políticas, al igual que otros que no, que están cuestionados por asuntos de corrupción, que yo pienso en Debido, en Jaime, condenado. Yo creo que, a ver, el lawfare existió y los bolsos de López también, digamos. Y nosotros planteamos siempre una línea, que cuando hicimos el planteo de defensa de Cristina queremos por lo menos volver a los niveles de dignidad que teníamos antes, pero sin los corruptos. Yo no estoy hablando de nadie en particular. Digo, acá hubo persecución, hubo situaciones gravísimas, irregularidades. Ahora, hoy tenemos otras prioridades y tampoco se puede mágicamente decir que no pasó nada, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay que, todo en su medida y armoniosamente, como decía Perón, y en términos de cuáles son las prioridades, de dónde hay que poner el corazón, de dónde hay que focalizarse. Yo capaz ni te debería haber contestado la pregunta, porque yo hice una entrevista y lo que sacan es ese fragmento, porque de alguna manera es la agenda que quiere instalar los que no quieren que se discutan estas cosas, los que no quieren que se discuta la fuga, los que no quieren que se discuta la deuda, los que no quieren que se discutan los muertos, los que no quieren que se discuta el hambre, los que no quieren que se discutan sus privilegios. Entonces yo quiero discutir los derechos de mis compañeros y los privilegios de los que se llevaron todo el país. Juan, última, ¿el Papa puede ayudar a inclinar la balanza en la discusión por la deuda? Mira, el Papa dijo hace un par de días, quita dilaciones que no puede pagarse. El Papa es clarísimo con lo que está planteando, digamos, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que hay que... ¿Viste la frase con los dirigentes
a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? Sí. Si la dirigencia política del campo popular en la Argentina no se pone al frente de una epopeya por la justicia social y contra estas formas de coloniaje que quedan en la Argentina, el pueblo a la larga o a la corta va a reaccionar, digamos, ¿no? Entonces hay que ponerse a la cabeza de una lucha contra la convalidación de esta estafa por un programa económico que nos permita por lo menos reducir estos niveles escandalosos de pobreza. Juan, gracias por venir a Brotes No, Verdes. gracias a vos. Vamos a escuchar un fragmento más. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, habla de los chiches que compró Patricia Bullrich, hablando de dinero malgastado que tomaron como deuda. Escucha. La predecesora suya dijo ahora, hace muy poco, que si hubiera habido pistolas Taser eléctricas en una situación así, aunque sea un grandote rugbyer, se lo puede paralizar en el momento, y que por eso eran unas soluciones así. La verdad es que había policía cerca, pero estaban atendiendo otro problema ahí, ¿no? Por lo que sé. No sé, me parece que no, yo la verdad que no entraría en la polémica. Las fuerzas de seguridad federales y provinciales tienen muchas más armas letales que las... Finalmente 100 Taser son las que compró el gobierno que se fue. Tienen un alcance limitado. Para usar una pistola Taser necesitas un efectivo de la policía formado en eso. Lo que no había ahí era policía suficiente. Así que me parece que no sería la solución. ¿Hubo compras injustificadas en la gestión anterior? Usted mencionó hace poco que encontraron mucho énfasis, por ejemplo, en videovigilancia o en gastos acá en el ministerio, y no tanto en equipamiento para la policía en su trabajo cotidiano. La verdad es que lo que vemos es que no ha habido una inversión pareja, una buena distribución de la inversión en el ministerio. Entonces ha habido gastos muy onerosos en lo que es infraestructura de videovigilancia en la frontera, en 4 puntos de la frontera, y encontramos que, por ejemplo, los aviones UAV que se compraron no se pueden utilizar en La Quiaca porque la presión no permite el vuelo, no permite ni siquiera el vuelo de avionetas a baja altura, menos un UAV. Las cámaras sirven, pero no alcanzan. ¿Sí? Necesitamos personas con muchas más capacidades y encontramos que las tienen, que hace falta conducirlos y orientar a los efectivos hacia los lugares de nosotros y hacia los objetivos que nosotros les planteamos para que ellos traigan resultados. A este hombre, sí, ponelo acá también al buitre, Pablo. A este hombre casi seguro no le conocés la cara, ¿no? Por supuesto. Se llama, ahí me corro para que lo veas, se llama Eugenio Bruno. Eugenio Bruno es un abogado especializado en reestructuraciones de deuda y en estructuración de servicios financieros. Llegó al gobierno de Macri apenas empezó, primero como asesor de Alfonso Pratgay. Después fue ascendido, integró como subsecretario la cartera de finanzas que condujo Luis Toto Caputo, primo de Nicky Caputo, bueno, compañero del Newman de Mauricio Macri, ustedes saben, ¿no? La familia UNITA. Este hombre, Eugenio Bruno, trabajó en el Ministerio de Finanzas como un endeudador, junto con Caputo. Hasta ahí nada, uno más como Santiago Bausili, un montón de funcionarios que venían de grandes bancos de inversión y que ocuparon cargos clave en el Ministerio de Finanzas con Caputo. ¿Por qué saltó su nombre ahora? Por esta nota de Infobae que van a ver a continuación. Infobae publica esto, que los bonistas acreedores de la Argentina contrataron a un exfuncionario de Mauricio Macri para que negocie con el gobierno. Mirá la fecha, 23 de diciembre de 2019. O sea, sobre fin de año ya se sabía que Eugenio Bruno, abogado que trabajó, dice Infobae, para salir del default en 2016 y formó parte del equipo económico hasta 2018, fue contratado por los bancos. Fue contratado por un consorcio de acreedores de los bancos. Fíjate lo que dice su LinkedIn. ¿Ubicás LinkedIn? LinkedIn es la red que usa cierto mundo de profesionales y VIP para conseguir empleos, para hacer redes, tejer contactos y conseguir empleo.
Él declara haber sido subsecretario de infraestructura financiera, préstamos, mercados de capitales y PPP, que a esto se dedicó básicamente, Eugenio Bruno, a los PPP. Lo recuerdan muy mal los empleados del Ministerio de Finanzas, incluso los que llevó él al Ministerio de Finanzas lo recuerdan como un tipo muy maltratador en lo cotidiano. Pero fíjense hasta cuándo dice que laburó en el Ministerio de Finanzas. Hasta julio de 2018. Después él dice que en su estudio empezó a trabajar en junio de 2018. ¿Pero cómo? En su estudio donde asesora a fondos, empezó a trabajar antes de dejar el Ministerio de Finanzas. Bueno, la información que tengo yo, por fuentes del entorno de Eugenio Bruno y por registros de ingresos y egresos al Ministerio de Finanzas, es que Eugenio Bruno siguió entrando al Ministerio de Finanzas hasta muy entrado agosto y que recién le dieron de baja a su cuenta el 26 de septiembre de 2018. Ese día dejó de tener el dedo para entrar al Ministerio de Finanzas. Ya no le pagaban el sueldo desde junio, como muestra el LinkedIn de él mismo. Y lo que me dijeron varios empleados del área es que el tipo seguía yendo, sin cobrar el sueldo. ¿Qué hacía Eugenio Bruno en los pasillos del Ministerio de Finanzas? A lo último me dijeron ni siquiera quería usar el Wi-Fi del Ministerio de Economía, para que no supieran que él estaba ahí. Claro, seguía poniendo el dedo, pero trataba de dejar la menor cantidad de huellas posibles. Y no quería que nada ocurriera sin que él se enterara. Ya Caputo se había ido al Banco Central. ¿Estaba espiando Eugenio Bruno para luego ser contratado por los acreedores un año antes de que terminara el gobierno de Mauricio Macri? Me parece que vale la pena que lo investigue la justicia. Sobre los jubilados nos va a hablar Noé Barral Grijera. Una de las grandes incógnitas es qué va a pasar a partir de junio cuando el gobierno deba comenzar a aplicar la nueva fórmula de movilidad que prometió el presidente Alberto Fernández después de suspender la que se estaba aplicando hasta el año pasado a partir del fuerte incremento de la inflación. Bueno, el proyecto está bastante avanzado. Pudimos establecer que la nueva fórmula efectivamente va a ser una combinación de la suba de los salarios y de la inflación. 50% salarios, 50% inflación. El promedio, de ese promedio va a surgir la nueva fórmula de movilidad que va a estar contenida en el proyecto que el gobierno va a enviar al Congreso. Esta es la que se va a aplicar a todos los jubilados a partir de mediados de año. Exactamente, no sé si a todos los jubilados. Por supuesto, la primera placa muestra la fórmula, que es simplemente un promedio de lo que decía recién, ¿no? Salarios e inflación. Y vos me decías, ¿se va a aplicar a todos los jubilados? Bueno, hay jubilados que van a quedar excluidos. Por empezar, los de los regímenes especiales. Esto ya lo dijo el gobierno a partir de la polémica por la movilidad jubilatoria. Y las jubilaciones superiores a los 200.000 pesos también van a quedar excluidas si no están en estos regímenes especiales de la actualización jubilatoria. Bueno, ¿ves? Ahí aparece un tope razonable, me parece, ¿no? No es lo mismo fijarlo en una jubilación mínima y media, como ocurrió con los aumentos de suma fija de principio de año, que fijarlo en 200.000 pesos. Son unos entre 5.000 y 7.000 casos, me decían hoy en gobierno, y efectivamente lo que vos decís va a volver a pasar en el aumento por decreto que va a salir ahora en los próximos días para que se aplique en marzo, y va a continuar esta política de achatar la pirámide. Lo tenemos en la próxima placa, cuáles son los pasos que van a seguir las jubilaciones, y efectivamente en el aumento que va a salir en los próximos días por DNU, se habla de un 12% para las jubilaciones más bajas, para la asignación universal por hijo. Un 12% superaría en medio punto a lo que podrían haber recibido los jubilados por la ley de movilidad si se siguiera aplicando, y para las más altas un 4% con este objetivo de seguir achatando la pirámide. ¿Cuál va a ser el camino del proyecto de ley? Bueno, lo va a enviar el gobierno en marzo, va a convocar a una comisión de
de expertos, que es lo que estaba contemplado en la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Lo que no decidió todavía Alberto Fernández es si la comisión de expertos va a trabajar sobre el proyecto antes de que llegue al Congreso o si va a entrar al Congreso y recién ahí lo trabajará la comisión de expertos para ver si quieren hacerle algún cambio. Muchas gracias, Noé. Muy preciso y, por supuesto, algo de lo cual está pendiente casi 8 millones de personas, sin contar los planes sociales, que también se ajustan por la misma fórmula. Asignación universal por hijo. Bueno, un corte más, el último, que vamos a compartir de la entrevista que compartimos con la ministra de Seguridad, con Sabina Frederick. En este caso habla de drogas y desde dos perspectivas que a mí me parecen en general confundidas en el discurso público. Una, el derecho al uso recreativo de la marihuana, algo que acá al lado, en Uruguay, ya parece cosa del pasado, algo que en Estados Unidos se está discutiendo y genera millones de dólares, ya estado por estado la están legalizando, y por otro lado la guerra contra el narco. ¿Cómo lo ve esto la ministra? Sí. El presidente Alberto Fernández, cuando estaba todavía en campaña, habló del modelo uruguayo de despenalización del consumo de marihuana como algo que veía con interés y que estaba funcionando. ¿Ustedes evalúan despenalizar el uso recreativo, no solo medicinal, de marihuana? Bueno, sí. Yo sé que el presidente tiene esa posición personal y ahora ya es presidente. Yo comparto esa posición personal. Como ministra de Seguridad, siempre la tarea tiene otros desafíos porque hay que conseguir consensos y consentimientos y también definir las prioridades, ¿no?, del Estado en cada momento. Nosotros creemos que este es un momento crítico, que hay otras prioridades que hay que atender. Vemos que hay algunos otros consumos que son problemáticos, el del alcohol. La situación que vos nombrabas lo puso de manifiesto claramente y las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas de seguridad federales, cada conversación que tenemos nos dicen que la violencia estaba asociada al alcohol y no a la droga en general. Es decir, hay conflictos en Santa Fe entre bandas criminales, pero en general en la calle la violencia está asociada al alcohol, al exceso en el consumo de alcohol. Entonces, lo que definimos fue con la ministra de Justicia, con el ministro de Educación, con el ministro de Salud, con el INADI, y con el CEDRONAL, con la CEDRONAL y Jefatura de Gabinete, es crear una comisión interministerial de trabajo sobre consumos de sustancias y cuidados, que en el mediano plazo se dé una política que incluya desde campañas de sensibilización hasta reformas de la normativa vigente. Esta comisión también incorporaría legisladores nacionales con quienes conversamos y están interesados en participar. El primer desafío es la modificación de la reglamentación de la ley de consumo y uso de cannabis medicinal. Esa reglamentación está siendo revisada. También CONICET formaría parte de esa comisión que se crearía en el seno de Jefatura de Gabinete. La pata medicinal sí prevén que avance este año. Sí, eso va a ser en lo inmediato, porque ahí hay que modificar la reglamentación y no la ley. En el otro caso es la ley, ¿no? Hubo casos donde también se... Bueno, es mucho el material que tenemos, sigue hablando sobre esto y sobre el narco, después la ministra, pero no quiero dejar de compartir con vos lo de las autopistas del Curro. Es realmente escandaloso lo que está pasando con los dos accesos, con la Panamericana y con el acceso este. Después de la tanda, información exclusiva acá en Brotes Verdes.